7 de la mañana ya con 30 minutos. 7 de la mañana, 30 minutos, y a esa hora vamos a empezar a hablar de todo lo que es la rinitis, las enfermedades nasales, y que ustedes están muy pendientes allí en casa para hablar de ese tema. Iniciamos con la rinitis crónica porque cerca del 40% de la población sufre de rinitis crónica. Esa es una enfermedad que causa hemorragias, que causa algunas costras, inflamaciones también en la parte de la nariz. Pero, ¿qué la origina? ¿Cómo se da? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Acá les contamos. La rinitis crónica es la inflamación de la mucosa nasal y el aumento de los cornetes nasales. Puede afectar tanto a niños como a adultos, pero suele aparecer a partir de los 20 años. La hipertrofia de los cornetes provoca una gran dificultad para respirar, ya que no hay espacio libre por donde pueda pasar el aire y pueda oxigenar los pulmones. Además, se producen otros síntomas como la disminución del gusto y el olfato, estornudos, mocos, y también puede provocar ronquidos, sinusitis, molestias en el oído y contribuye a la mala calidad del sueño y a las dificultades en el rendimiento físico. La rinitis es un proceso inflamatorio que afecta las fosas nasales caracterizados por estornudos, mocos, obstrucción nasal y comezón. Sus causas son variables y por eso en la historia clínica debemos ser muy cuidadosos. La más frecuente de todas es la rinitis infecciosa por causas virales o resfriado común. La rinitis crónica es causada por la inflamación prolongada de los cornetes nasales, aunque también puede aparecer muy rara vez por otras enfermedades como la tuberculosis, la sífilis, lepra, entre otras. Todas estas se caracterizan por la destrucción del tejido blando, huesos y cartílagos, una humedad baja o sustancias irritantes que se encuentren en el aire también pueden provocar esta enfermedad. Si identificamos la causa de la enfermedad, ya sea que sea viral o que sea por causas alérgicas, debemos confirmar su diagnóstico. Utilizamos en el caso de la rinitis alérgica las pruebas de alergia y el tratamiento se basa en lavados nasales, uso de antihistamínicos orales y aplicación de medicamentos intranasales como los corticoides que controlan la inflamación de una manera muy eficaz y seguras. Inicialmente, para tratar la rinitis crónica, el médico suministra fármacos que son eficaces contra esta enfermedad, como los corticoides nasales. Su función antiinflamatoria controla la mayoría de los síntomas. En casos moderados y severos, se utilizan corticoides en spray nasal. Para casos muy severos, los corticoides se administran vía oral en ciclos de tratamiento cortos. Cuando no se logra reducir los síntomas de la rinitis crónica, se recurre a un tratamiento quirúrgico conocido como la radiofrecuencia de cornetes inferiores. A través de esta intervención se reduce el tamaño del cornete inferior. Es un procedimiento que se realiza en un quirófano bajo la sedación y no requiere hospitalización. 7 de la mañana y 32 minutos, este es como el preámbulo de esa enfermedad, la rinitis, pero también surgen muchas inquietudes alrededor de otras enfermedades de carácter respiratorio como lo son las sinusitis. Justamente para hacer ese paralelo, para despejar de las dudas a nuestros televidentes que nos pueden escribir a esta hora de la mañana a través de las redes sociales, Facebook Live, nos acompaña el doctor Juan Sebastián Parra, otorrinolaringólogo, y quien esta mañana viene muy comprometido a despejarle esas dudas a nuestros televidentes. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá hablando de este tema. Y para nosotros un gusto tenerlo a usted porque, entre otras cosas, viene de una casta de la medicina en el departamento norte de Santander. Su señor padre también otorrinolaringólogo, su señora madre también en el tema de la medicina, y ahora usted como esas nuevas generaciones que vienen a contarle a nuestros televidentes. Pues vamos a entrar en materia, rinitis y sinusitis. ¿Cuál es la diferencia que hay y el paralelo entre esas dos enfermedades respiratorias que a veces le generan la confusión a las personas que la padecen? Realmente no hay que hacer una diferencia porque al hablar de la nariz y los senos paranasales estamos hablando de una misma estructura, ¿sí? Sí. La nariz es toda la estructura ósea y cartilaginosa, la pirámide que vemos en la mitad de la cara, ¿sí? Y cuando hablamos de senos paranasales, dentro de los orificios nasales hay unas comunicaciones hacia unas cavidades que normalmente están llenas de aire y a veces por distintos factores ambientales o inflamatorios infecciosos se pueden inflamar y pueden generar problemas sintomatológicos como los que mencionaban. Doc, ¿qué debe hacer una persona cuando empieza a padecer una situación como estas, cuando empieza a sentir una obstrucción en su nariz? ¿Cuáles son esas recomendaciones y qué no se debe hacer de pronto en casa cuando siente una obstrucción? Bueno, lo primero es tratar de
acudir a un médico, ¿sí? Siempre el primer abordaje de esto debe estar acompañado de la mano de un médico general que va a examinar al paciente, va a analizar los síntomas, si son agudos o son crónicos, y usualmente si él ve la necesidad lo puede escalar a un especialista, en este caso el otorrinolaringólogo, ¿sí? Que va a analizar el caso y va a revisar pues cuál es el tratamiento, porque hay muchas enfermedades distintas con distintos tratamientos que pueden requerir distintos manejos. Usted dice que no, digamos que no hay una diferencia entre las dos enfermedades en cuanto a sinusitis y en cuanto a rinitis, pero entiendo que en sinusitis de pronto el tema de los dolores son un poco más crónicos, la inflamación de los cornetes, de los senos paranasales es un poco más evidente comparada con una rinitis que puede dar como inicialmente como una alergia producto de perfumes, de fuertes olores, incluso del mismo ambiente, doctor. Sí, tal vez cuando hablamos de sinusitis podemos hablar de un espectro de enfermedad en donde hay un poco más severidad, ¿sí? Y los síntomas pueden ser mucho más fuertes, a la vez los tratamientos pues pueden estar enfocados ya a entrar directamente a manejar los que son los senos paranasales. Pues mire, muy bien. Ahora vamos a hablar precisamente con los niños. ¿Los niños pueden sufrir de pronto de sinusitis, rinitis y cómo se puede atender? Claro que sí, esta enfermedad es muy frecuente en niños, ¿sí? Dada por alergias o por infecciones recurrentes que muchos de ellos pueden tener, entonces hay que saber analizar, hay que saber ver, a veces los niños también se introducen cuerpos extraños, ¿sí? Y todo esto puede generar inflamación en la nariz y en los senos paranasales, para lo cual hay distintos tratamientos. Pues preparamos un informe justamente y las recomendaciones a los padres de familia a la hora de que su hijo presente alguna queja alrededor de estas enfermedades rinitis. La rinitis alérgica o la fiebre del heno es una inflamación al interior de la nariz de un niño causada por alergias comunes entre los ácaros del polvo, las cucarachas, el pelo de las mascotas, el moho al interior de las casas o algunos tipos de maleza como el césped, árboles o madera que frecuentemente causan estas enfermedades alérgicas. Bueno, ¿y cómo me voy a dar cuenta que mi hijo tiene rinitis alérgica? Pues básicamente estornudos, carraspeo de la garganta, secreción nasal abundante, goteo nasal abundante. En muchos casos pues los pacientes roncan, también tienen ojeras porque generalmente no duermen bien, se levantan durante la madrugada porque les cuesta respirar, hacen algún tipo de este movimiento para respirar durante la noche y es algo que está bastante común y no nos hemos dado cuenta ni le hemos tomado la importancia. El mejor tratamiento es evitar lo que está causando el problema, es decir, aquellas situaciones que generan las alergias e infecciones respiratorias. Acudir al médico y este podrá administrar algunos medicamentos antihistamínicos tradicionales, inhaladores nasales, antiinflamatorios o inhaladores nasales con corticosteroides. Otro aspecto importante es reducir los ácaros. Algo que generalmente está en todos lados son los ácaros y bueno, estos bichitos literalmente viven en la ropa. Lo que tenemos que hacer es lavar la ropa con agua caliente, tenderla al sol por lo menos 1 o 2 veces cada 3 semanas. La limpieza es el punto de partida para que los padres de familia que quieran evitar que esta enfermedad, que por lo general es una alergia, terminen las infecciones respiratorias de sus hijos. Una y la más importante es hacerse lavados nasales con solución salina, especialmente con spray. Un puff es aquello que hace pss. Se pueden hacer lavados con solución salina, un spray, pss, pss, un puff en cada orificio nasal y con eso vamos a mantener los orificios nasales limpios. Y recuerde que la rinitis en los niños también puede producir estornudos, picor en la garganta y ojos, obstrucción nasal e incluso a veces la pérdida del olfato. Por eso la recomendación es mantener cuidado con los menores y tener los lugares bien aseados para evitar una congestión nasal. La inflamación de los senos paranasales no solamente le puede ocurrir a los niños en temprana edad, sino se puede tornar un poco más aguda y compleja en los adultos. Aquí les entregamos algunas recomendaciones. Sobre la sinusitis, está presente cuando el tejido que recubre los senos paranasales se hincha o inflama. Ocurre como resultado de una reacción inflamatoria, de una infección por virus, hongos o bacteria. Pero la sinusitis puede aparecer en los menores de edad. La sinusitis aguda se puede presentar desde la edad pediátrica. Los senos paranasales son unas estructuras llenas de aire que hay alrededor de nuestra nariz. Y a medida que va pasando el tiempo van apareciendo algunas de estas estructuras o se van llenando de aire.
La sinusitis, por lo tanto, es una infección de estos senos paranasales y se observa como una infección respiratoria alta, en la que habitualmente hay mucho moco con producción de mucosidad que puede salir por una o las dos fosas nasales. Los senos paranasales son espacios llenos de aire en el cráneo. Están localizados por la parte de atrás de la frente, los huesos de la nariz, las mejillas y los ojos. Los senos paranasales saludables no contienen bacterias ni otros microorganismos. Por lo general, el moco puede salir y el aire puede circular a través de ellos. Y clínicamente lo observamos como un resfriado que tal vez dé un poco más fuerte, que persista por más días de los esperados o que habiendo una leve mejoría luego haya reaparición de la fiebre y el paciente se ponga un poco peor. Las causas son habitualmente infecciones virales. La sinusitis crónica se produce cuando los espacios dentro de la nariz y la cabeza, los senos paranasales, están hinchados e inflamados durante 3 meses o más, a pesar de un tratamiento que se adelante. Esta afección es común e interfiere en la forma en la que el moco se drena normalmente y hace que la nariz se descongestione. Respirar por la nariz después de ello puede ser muy difícil y el área alrededor de los ojos suele sentirse hinchada o sensible. 7 de la mañana, 41 minutos y seguimos con el doctor Sebastián Parra. Doctor, hablemos ahora qué son los cornetes, qué es el tabique, cómo se comprende esta parte de la nariz y qué implicaciones puede tener con alguna de esas enfermedades. Bueno, es muy importante porque es la estructura principal de la nariz. El tabique es la estructura de cartílago y de hueso que separa una fosa nasal de la otra. Sí. Entonces, en muchas personas puede tener desviaciones hacia un lado o hacia otro, ¿sí? Y eso generar distintos tipos de obstrucción o empeorar estas enfermedades inflamatorias. Y los cornetes son masas que están a ambos lados de la nariz cuya función es filtrar o limpiar el aire. Y en problemas inflamatorios como estos, ellos crecen de tamaño también generando obstrucción. Esto pasa en niños y en adultos, ¿sí? Y entonces hay que entender este problema y hay que saberlo tratar, ya sea con cirugía, usualmente, para corregir las desviaciones o disminuir el tamaño y remodelar la estructura nasal para tener un buen soporte y un buen espacio por donde entre mejor el aire. Doctor, ¿qué hay de cierto en esos mitos o realidades que encontramos en el voz a voz en la comunidad que la sinusitis obedece a la acumulación de moco en los senos paranasales, hace que esos problemas de obstrucción en el tabique, en los cornetes, no permite que se haga la secreción como debe ser? Es verdad, la función de los senos paranasales, como vimos, es estar llenos de aire y ahí el aire se limpia y se purifica para que llegue a los pulmones. Cuando eso se inflama, normalmente el moco que se produce se altera, se produce un moco de mala calidad que muchas veces se sobreinfecta y entonces se puede acumular y puede generar estos problemas exacerbados. Al no tener un control alrededor de ese tema, de esa enfermedad, puede, digamos, generar consecuencias a futuro de pronto en el oído, en el maxilar, en otro tipo de nuestra fisionomía. Claro que sí, el oído está muy relacionado con la nariz, el oído ventila y drena a través de la nariz. Si la nariz no funciona bien, el oído va a sufrir. Entonces, y lo mismo, todos estos senos paranasales están ubicados en los huesos de la cara. Si se inflaman o se infectan y no se controla, pues a largo plazo puede traer problemas más complejos. Doc, hablemos de algunos, antes de contextualizar con nuestra nota, hablemos de remedios caseros. ¿Qué se puede hacer en casa y qué no se debe hacer en casa? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, los lavados nasales es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de estas enfermedades. Con solución salina o suero fisiológico que se puede preparar fácilmente en la casa, sí, uno se puede hacer lavados periódicamente y normalmente eso ayuda a limpiar la nariz de muchas impurezas, a desinflamar, a drenar el moco y a mejorar los síntomas en muchos pacientes. Un paréntesis, sin necesidad de padecer rinitis o sinusitis, personas nos podemos hacer esos lavados periódicamente. Es un hábito saludable, yo lo recomiendo mucho. Vivimos en ambientes muy contaminados y el lavado nasal juega un papel muy importante en limpiar y en mejorar el funcionamiento de la nariz. Listo, doctor, ¿qué otras recomendaciones nos entrega desde la casa que se pueden hacer? Respecto a remedios caseros, a veces la gente hace lavados con esponjilla, ¿sí? Y eso sí es malo, ¿sí? Hay ciertas sustancias caseras que la gente se está aplicando en la nariz, como la esponjilla, que puede dañar la mucosa o puede llegar a erosionar el tabique. Entonces, al momento de echarse cosas en la nariz hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues vamos a ver precisamente cómo o cuáles son esos remedios caseros que se utilizan acá en norte de Santander y en el oriente colombiano. ¿Qué hacen los norte santanderianos cuando sufren de rinitis o sinusitis?
Hipócrates alguna vez dijo, la salud es el estado natural del hombre. Y también dijo, la naturaleza es la que cura. Frente a esto, en Agenda 7 AM, les contamos un poderoso remedio natural, oculto en la esponjilla de lufa. Un remedio casero utilizado para quienes deciden utilizar lo poco convencional. Se llaman esponjillas. Las esponjillas es muy buena para sacar todo lo que la persona contiene acá. Eso le produce mucho dolor de cabeza, mucha irritación. Entonces, también dificultad para respirar. Algo muy bueno es esto. Estas se le quitan las cascaritas, se colocan a hervir en medio litro de agua. Luego se hacen vapores. Es muy importante, como son muy calientes, que los vapores se hagan a cierta distancia para evitar alguna complicación. Son muy buenas para la sinusitis. Esas se hierven en 2 pocilladitos de agua y con una cucharadita de sal marina o una cucharadita de vaporú y hace las inhalaciones para la sinusitis, para la rinitis, para el dolor de cabeza. ¿Cada cuánto? Eso se hace todas las noches, por lo menos por unos 7 días seguidos. Si la quiere hacer día por medio, la puede hacer día por medio. ¿Ve? ¿Qué efectos tiene exactamente? ¿Descongestiona o qué? Es descongestionante para sacarle todo lo que se le queda aquí. Y también le preguntamos a los cucuteños qué tanto sufren de rinitis o sinusitis y esto fue lo que nos contaron. Cuando pequeño, pero ya no. No, mi hija fue la que tuvo y se tuvo que operarlo. Bueno, de que yo tengo, la sinusitis es un dolor que agarra en la cabeza y se ahoga respiratoriamente, ¿no? No, hasta ahora no sufro sino de hambre y de sueño, porque yo tengo seguro, yo voy cada mes al seguro y el médico me hace los exámenes que estoy bien de todo, del pulmón, del corazón, de todo y que estoy bien de todo. La mayoría de los cucuteños insisten en que todos los remedios caseros son buenos, tomando en cuenta los bajos costos y la efectividad en algunos de estos. Aquí el llamado es a no automedicarse y hacer ejercicio. Seguramente con una vida saludable este tipo de enfermedades van a disminuir considerablemente. Cuando hablamos y visitamos al médico siempre nos formula en este tipo de patologías, sinusitis, rinitis, una serie de inhaladores que deben usarse de acuerdo a esas condiciones y esas recomendaciones médicas porque pueden generar una hipersensibilidad en cada uno de los pacientes. Esos componentes que tienen los inhaladores, ¿cuáles son y el cuidado que se debe tener en el momento de su uso, doctor? Exactamente. Cada medicamento está indicado específicamente para cada paciente. El que me sirve a mí puede que no le sirva a ustedes. Entonces el médico analiza eso a la hora de formular. La mayoría de los tratamientos son con esteroides o antihistamínicos inhalados. Usualmente son medicamentos modernos muy efectivos que se pueden usar a largo plazo y que en niños y en adultos traen muy buenos resultados. Hay otros inhaladores que hay que usar con mucho cuidado, como son la oximetazolina, porque el uso a largo plazo puede dañar la nariz o puede generar problemas cardiovasculares. Entonces ahí radica la importancia de siempre estar bien asesorado por el médico a la hora de usar medicamentos dentro de la nariz, porque pueden hacerte bien como pueden tener efectos adversos. Doc, una pregunta más y va con el tema de los copitos. Muchas personas utilizan los copitos para destaparse la nariz o también usan el Vaporú. ¿Esto es recomendable, no es recomendable? ¿Qué decir de pronto de esto? Normalmente introducir cuerpos extraños en la nariz no es bueno, ¿sí? Puede generar laceraciones o heridas o traumas o sangrados. Entonces respecto a los copitos no lo recomendaría mucho. Si se sienten congestionados, acudir al lavado nasal. Y el Big Vaporú puede ser una ayuda, un alivio sintomático leve, sí, pero hay que asistir al médico para ir más profundo y dar una solución más de raíz a los problemas. Doctor, tenemos ya a nuestros televidentes, a nuestro grupo de periodistas de Agenda 7 AM en las calles y muchos de nuestros televidentes tienen duda. Vamos a abordar a 3, 4 de ellos quienes quieren esta mañana preguntarle. Ahí tiene usted a sus televidentes para que les responda y vamos a conectarnos con la primera pregunta de esta mañana. Doctor, buenos días. ¿Fumar o aspirar humo causa sinusitis? Sí, señor. El humo del cigarrillo, ¿sí? O el humo de las calles, de la contaminación, inflama terriblemente la nariz, los senos paranasales, el oído, la garganta, pulmones. Entonces hay que evitar todas esas sustancias. Doctor, buenos días. ¿Hay esponjas como remedios caseros para curar la sinusitis? Sí, como hablamos ahorita, hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de sustancias, puede generar infecciones o irritaciones graves en la nariz. Les hago énfasis en lavados nasales. Doctor, buenos días. ¿Los olores como el cloro o los perfumes causan enfermedades nasal? Bien, excelente pregunta. El cloro, olores fuertes pueden generar irritación, pueden generar alergia
en muchos pacientes, entonces hay que cuidarse de este tipo de dolores también. O sea, Doc, que está más propenso, según lo que escuchamos, una persona que puede vivir cerca a una industria donde hay obras, donde están llevando a cabo por el humo debido a que genere una sinusitis, una situación como estas. Claro que sí, los contaminantes ambientales, está comprobado científicamente, son un factor de riesgo para desarrollar enfermedades y tumores en nariz, senos paranasales, garganta, pulmones. Entonces hay que cuidarse y el gobierno debe hacer medidas para todas estas cosas. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Agenda 7 AM, por despejar las dudas que nosotros como equipo periodístico tenemos y por supuesto las dudas que tienen cada uno de nuestros televidentes. Esta sala siempre será muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación.